Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 9, versículos 10 al 12. Continuamos en esta mañana nuestro estudio de la segunda serie de Apocalipsis sobre las 7 trompetas y estamos hoy concluyendo el primer ay, que corresponde a la quinta trompeta de la segunda serie, y de las últimas trompetas que son los ayes de los impenitentes. Apocalipsis capítulo número 9 es un capítulo dramático, no solamente porque nos describe la realidad del mal de manera tan cruda, tan evidente, sino porque nos describe el cuidado y el control soberano que Dios tiene sobre los impíos y sobre la maldad y sobre Satanás. Eso hace que sea mucho más relevante el entendimiento del capítulo porque nos muestra la soberanía de Dios aún sobre el mal, sobre Satanás, sobre los demonios y sobre todos los efectos terribles del pecado. Apocalipsis lo estamos entendiendo bajo el hilo conductor Cristo o Jesucristo Cordero Vencedor, que es la guía hermenéutica, metodológica adecuada para poder no salirnos del tema. Si no tuviéramos esa guía, lo más probable es que en el capítulo 9 estuviéramos exaltando a Satanás y no exaltando a Cristo. Pero gracias a Dios por esa guía que nos aterriza, que es como un polo a tierra, para recordarnos que la razón de ser de la Escritura, que la razón de ser de la historia de redención y la razón de ser de toda la humanidad es Jesucristo, tanto gobernando a su pueblo como dirigiendo también y encaminando a los impíos a su propia perdición. Los versículos de esta mañana del 9 al 12 dicen así: tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y tenían aguijones y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El primer ay del libro de Apocalipsis, que está presente aquí en el capítulo número 9, es un ay terriblemente dramático. Comienza diciéndonos que el toque de la quinta trompeta, o al toque de la quinta trompeta, un ángel desciende del cielo con una llave y que con esa llave abre el pozo del abismo y del pozo del abismo sale un humo venenoso, turbio, y que ese humo se convierte o salen langostas que parecen escorpiones. Luego después va a decir que esas langostas que son como escorpiones corren como caballos que van a la batalla, dirigidos por humanos, y toda la descripción es terrible, pasa de animal a humano, de humano a animal, describiéndonos toda la complejidad del mal. Nosotros hemos procurado decir en estos capítulos, en estos versículos del capítulo 9, que el toque de la quinta trompeta nos va a describir de manera muy gráfica el origen y la gravedad del mal, que el mal es venenoso, que el mal surge de lo más profundo del corazón humano, que el mal es voraz y destructivo como los insectos más dañinos que hay sobre la tierra, las langostas, que el mal pica o mata o envenena a aquellos que son objeto del mal y lo hacen como escorpiones, que el mal es imponente e impetuoso como los caballos que van a la guerra, que es ruidoso y estruendoso, y también dice que es seductor y atractivo como si fuesen el rostro de una mujer que seduce, y también dice que es poderoso, inducido a través de los gobiernos humanos. Toda la descripción del capítulo 9 hasta donde vamos es una descripción terrible del mal. El mal opera en los hijos de desobediencia. El texto claramente dice que el mal no podrá afectar a aquellos que tienen el sello de Dios en sus frentes. Es decir, hace una distinción. Y también nos va a decir que quien controla el mal y quien controla a los malos se llama Jesucristo, que es el dueño de todo y el rey absoluto de la historia. Entonces la parte final de esta primer ay que nos corresponde hoy, dice tenían colas como
de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey. Yo quiero que nosotros miremos en esta mañana quién reina en la tierra y quién reina gobernando todos los eventos de la historia de la humanidad. Fácilmente nosotros podemos llegar hoy a la conclusión, y espero que lleguemos a la verdad, que quien gobierna en el mundo es Satanás, que quien gobierna en el corazón de los impíos es Satanás, que es el rey del mal que gobierna como ángel de luz y que ejerce poder destructivo, dañino, venenoso sobre los impíos, y que Jesucristo gobierna sobre los creyentes. Eso es lo que básicamente nosotros podemos llegar a la conclusión. Nosotros tenemos que discernir acertadamente sobre lo que nos va a decir en el versículo número 11, que es la clave para entender todo el texto de esta mañana. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Nosotros tenemos que discernir porque al comienzo de este capítulo nos dice: el quinto ángel tocó la trompeta. ¿Estamos de acuerdo? Y cayó como una estrella del cielo a la tierra. El quinto ángel tocó la trompeta. Hemos descrito ya 5 ángeles en el cielo, de los 7 que están prestos para tocar las trompetas, que anuncian los juicios sucesivos de Dios sobre los impíos. Juicios que caen a la tierra, que en los primeros 4 trompetas afectan a la ecología y en las últimas 3 trompetas afectan directamente la vida de los impíos. Un ángel tocó la trompeta y cayó del cielo como una estrella, y se le dio, ¿a quién? A ese ángel, que es representado como una estrella, se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Quién es ese ángel? En el versículo 10 dice: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Va a hablar de un ángel que tiene como derecho o como propiedad o como función gobernar o dirigir o tener control sobre el abismo. Ya nosotros dijimos que es el abismo, ¿cierto? Hemos dicho en varias oportunidades, porque para muchos el abismo es el infierno, pero aquí no se ha mencionado la palabra infierno en el libro de Apocalipsis, no se ha mencionado la palabra fuego o juicio eterno, sino que se ha mencionado el abismo de la maldad del corazón y de la sociedad humana. ¿Quién es el que descendió del cielo? Jesucristo. ¿Quién es el que tiene las llaves del cielo o de la vida y de la muerte? Jesucristo. Entonces, ¿quién será este ángel que gobierna el pozo del abismo? Son muchas las personas que dicen que en la primera parte puede estar hablando de Cristo, pero que en el versículo 11 lo más probable es que esté hablando de Satanás. Que Satanás es el ángel del pozo del abismo y que tiene por nombre destructor o destrucción, que es lo que traducen estas 2 palabras en griego y en hebreo, que entonces está hablando de Satanás. Muy bien, esa interpretación puede ser muy interesante. No obstante, volvemos a hacer las reflexiones que hicimos en una oportunidad. Si nosotros decimos que tienen por rey al ángel del abismo, y que ese rey o ese ángel del abismo es Satanás, estamos diciendo que hay 2 reyes. Y estamos diciendo que Satanás es un ángel. Y estamos diciendo que Satanás tiene un poder sobre una región y que como poderoso rey sobre esa región, él tiene la decisión sobre esa zona o ese lugar o esa actividad. Que es lo que muchos de nosotros pensamos que es así. Muchos de nosotros pensamos que Satanás es rey, que Satanás es ángel, y que Satanás ejerce poder o control absoluto sobre una región de la historia, o sobre un lugar, o sobre unas personas. No obstante, la Biblia dice que solo hay un rey en la historia, y ese rey se llama Jesucristo. Y solo hay un ángel de luz o un ángel mensajero que es Dios mismo, que es Jesucristo mismo manifestado en la historia de la redención, y que Satanás funge como ángel de luz, pero no dice la Biblia en ningún texto que él sea un ángel.
Solo hay un texto metafórico donde dice que Satanás es comparado con un querubín. Dice, oh querubín, tú que estabas en las alturas. Pero no dice que es un ángel. Y ese texto habla de antes de la rebelión de Satanás. Después de la rebelión, los únicos títulos para Satanás son adversario, diablo, engañador, serpiente antigua, dragón, acusador. Pero en ninguna parte después de que él es arrojado al cielo se le llama ángel. La Biblia sí dice que él se hace pasar como ángel de luz, pero no dice que sea un ángel. Es decir, cuando él es arrojado a la tierra, él no es arrojado como ángel, es arrojado como diablo, como acusador, como adversario, como oponente a Dios, no como ángel. Entonces el versículo número 11 dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel. No dice como rey, no dice como ángel, sino tienen por rey. Es una afirmación contundente, categórica. ¿Quién gobierna el pozo del abismo? ¿Quién ejerce control sobre el mal de los impíos? ¿Quién gobierna el corazón perverso de los impíos y conoce lo profundo de la maldad del hombre? ¿Satanás? Primero, la Biblia no dice que Satanás, dice que el ángel. Y Satanás no dice la Biblia que sea un ángel. En segundo lugar, Satanás no es omnisciente. Es decir, no conoce lo profundo del corazón humano, no conoce lo profundo de la maldad. Entonces, el único que puede conocer lo profundo de la maldad del hombre y de la sociedad se llama Jesucristo, porque Jesucristo es Dios y tiene omnisciencia. Y en tercer lugar, la Biblia en ningún lugar dice que Satanás sea rey. ¿Quién es el único rey? Jesucristo. Solo hay un rey de reyes y señor de señores. Hay otros que presumen como reyes, pero la Biblia no dice que Satanás reine. Satanás es un instrumento en las manos de Dios, no ejerce poder absoluto ni control sobre personas y sobre vidas o sobre realidades. Otra característica que podemos ver acá es que si Satanás es rey, tiene poder sobre un sector o sobre un lugar o sobre algunas personas. Y él puede determinar qué hacer con esas personas, pero la Biblia no dice que él tiene poder o libertad de determinar qué hacer con la vida de alguien. Si Satanás quiere hacer algo en la vida de alguien, tiene que pedir permiso. ¿Recuerdan? Él no puede libremente o autónomamente o soberanamente tomar una decisión sobre alguien. No puede, no le es permitido. En ningún hecho en la historia bíblica de destrucción o de muerte de alguien o de afectación de alguien, Satanás pudo por sí mismo tomar una decisión. Porque él no es soberano, no es absoluto, no es omnisciente, no es rey, no es ángel, no es luz. Entonces, ¿de quién está hablando el texto? ¿Quién es el que reina aún en el abismo o en la maldad o en el corazón humano? Ahora, ¿a qué se refiere ese abismo? El versículo número 10 dice, tienen colas como de escorpiones, hablando de la descripción del ay, que representa el mal o la maldad, y también aguijones, y en sus colas tienen poder para dañar a los hombres durante 5 meses. El mal es terriblemente perjudicial y dañino. Pero, ¿quién es el que tiene el control sobre el mal? Dice que este mal o estos escorpiones solo pueden dañar a los hombres durante 5 meses. Entonces miren lo interesante, queridos hermanos. ¿Quién es el que reina por rey? Jesucristo. Es el único que reina de forma absoluta, que tiene un reino y que reina, no funge como rey, no presume como rey, sino que lo hace de manera legítima, de manera oficial, autónoma y soberana. Y tienen poder, este mal, sobre los hombres para dañarlos durante 5 meses. Ahora yo quiero que nosotros notemos lo siguiente. Si ustedes revisan los versículos que hemos analizado hasta aquí del capítulo 9, en ningún momento dice que el mal es autónomo. En ningún momento dice que el mal opera libremente y que puede hacer lo que él quiera con quien quiera. Si ustedes revisan, dice que se le dio poder. Es decir, se le dio unas facultades limitadas, temporales, limitadas por tiempo, 5 meses, limitadas en población, solo puede dañar a los que no tengan el sello,
ilimitada en acción, porque no puede causar la muerte, solamente puede atormentar o causar daño. ¿Sí me hago entender? Es decir, el mal en sí no es soberano, ni es autónomo, ni Satanás puede ejercer control autónomo con el mal sobre los impíos, sino que eso es potestad de Dios. Les fue dado que no matasen, sino que atormentasen. Es decir, tiene unas funciones específicas, tiene unos límites, tiene unas directrices que no pueden sobrepasar. Y dicen que aún los que están siendo atormentados buscarán la muerte, pero la muerte huirá. Muy bien. Entonces el versículo 10 que nosotros estamos revisando en primer lugar, dice, tienen colas como escorpiones y también aguijones y en sus colas para dañar a los hombres durante 5 meses. Yo quiero que nosotros nos ubiquemos en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, hay una propuesta que hace la serpiente, que representa a Satanás, que representa al mal, dialogando con la mujer. La propuesta que le hace la serpiente a la mujer tiene claramente un propósito, y el propósito o lo que le ofrece o lo que le da a la mujer y al hombre, a la humanidad, es placer. Así que la tentación tiene que ver con el placer, ¿sí? Es uno de los propósitos de la tentación, uno de los fines de la tentación, ofrecerle placer al hombre. Y le ofrece placer, le dice, ¿no has considerado esto? ¿No has mirado aquello? ¿Sabe Dios que si ustedes optan por la opción que yo les estoy dando, ustedes recibirán todo el placer y la dicha y la felicidad y serán como dioses? Uno de los primeros aspectos de la tentación es el placer. Por eso se llama tentación. Por eso uno dice, es que tengo una tentación de esto. Es decir, tengo un antojo o un deseo o un gusto o un apetito desmedido por algo. Y se llama tentación porque mueve profundamente nuestros apetitos, nuestros sentidos y afecta toda nuestra razón a tal punto de vulnerar nuestra racionalidad y nosotros pasar el límite y tomar el fruto prohibido simplemente por un bocado de placer. Todo esto te daré, le dice Satanás ¿a quién? A Jesús. Si postrado me adorares. Todo esto te daré. Fama, poder, placer, bienestar temporal. Esa es la propuesta de Satanás. Dice la Biblia, y el fruto era codiciable, ¿cierto? A la vista era atractivo, a los sentidos externos era agradable, de tal manera que ellos fueron profundamente tentados, seducidos y engañados. ¿Por qué? Por una expectativa falsa de placer. Entonces vamos a ir haciendo ahí el paralelo mental en lo que queremos ver en esta mañana. ¿Qué es lo que nos ofrece el mal o qué es lo que nos ofrece Satanás? Placer. Todas las expectativas de lo que nosotros conocemos a través de los medios de comunicación, la publicidad, todas las cosas que se nos ofrecen producen en nosotros cierto sentido de placer. Sean cosas o sean acciones, deportes, o sean actividades que nosotros realizamos, o abiertamente tentaciones están vendidas para ofrecernos placer, para que nuestros sentidos sean atraídos. Pero aunque el mal nos ofrece placer, ¿cuál es el propósito real del mal? ¿En qué se convierte ese placer? En dolor, ¿cierto? En dolor, en daño, en dolor. Lo dice el versículo número 10. Dice, ese placer que nos seduce con cabello de mujer y con rostro humano y que nos seduce con la imponencia de un caballo, es destructivo como la langosta y venenoso como el escorpión. Es decir, es solamente que nosotros aceptemos la propuesta, inmediatamente estamos afectados por el dolor. Cuando nosotros leemos la descripción del capítulo 3 de Génesis, cuando Dios viene al encuentro de Adán y Eva y les pregunta qué pasó, les dice, ¿qué has hecho? ¿Qué fue lo primero que ellos sintieron? Vergüenza, miedo, temor, se cubrieron y sufrieron, comenzaron a enfrentar dolor. Todas las consecuencias del juicio que Dios trajo para el hombre, para la mujer, fueron de dolor. ¿Qué le dice el Señor al hombre? Con el sudor de tu frente ganarás el pan. Dolor. ¿Y qué le dice a la mujer? Multiplicaré en gran manera tus dolores, no solamente en tus
parto, sino también durante todo el proceso de cuidado de sus hijos. Los aumentaré en gran manera. Dolor. El dolor es una consecuencia del pecado. El pecado nos ofrece placer, pero el resultado es dolor. Ahora, ¿quién es el que produce el dolor? Yo quiero que nosotros pensemos y logremos pensar adecuadamente. Nosotros generalmente pensamos que el dolor lo produce Satanás. Nosotros generalmente pensamos que Satanás tiene la facultad y tiene el placer y el deseo de producirnos dolor y que él se propone darnos dolor a través de enfermedades, a través de crisis, a través de diversas situaciones de la vida y que él nos causa dolor. Sin embargo, la Biblia dice que el dolor no lo causa Satanás, sino que el dolor es una consecuencia del pecado. Es decir, el dolor está estipulado en la ley de Dios como una consecuencia de la violación de la ley. ¿Recuerdan Génesis capítulo 2? Cuando el Señor le dice al hombre y la mujer, le dice, el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Entonces el dolor es una sentencia, el dolor es una consecuencia, el dolor es un pago legítimo, legal, que Dios estipuló en su ley perfecta y eterna por el pecado o por la maldad nuestra. Y eso tiene que cambiarnos un poco la perspectiva. Porque la mayoría de nosotros pensamos que cuando tenemos algún dolor fue Satanás el que nos puso ese dolor. Y entonces, ¿contra quién peleamos? Contra Satanás. Porque él me puso ese dolor, porque es que él me enfermó, porque es que él me puso ese cáncer, o porque él me puso esa enfermedad grave, ese diagnóstico grave. Y la emprendemos contra Satanás, creyendo como que él tiene la autoridad de generar dolor, pero resulta que la Biblia dice que el dolor es una consecuencia de la desobediencia. Es una acción legal de cómo Dios paga a los hombres por su obrar en contra de la ley de Dios. Entonces el dolor no es impuesto por Satanás, sino que es una consecuencia legítima de la violación de la ley. El mal se nos ofrece como placer, pero Dios trae como consecuencia dolor. Queridos hermanos, lo que dice el versículo acá es que el mal es permitido por Dios y es representado por Satanás para causar gran daño a los hombres. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 5 meses. Dijimos nosotros que en términos nuestros 5 meses es muy poco. Pero recuerden que se está describiendo no la vida humana, sino describiendo el insecto del mal. ¿Y cuánto dura el insecto? 5 meses. Es decir, que el mal que ese insecto causa puede ser comparado con la vida nuestra. Es decir, durante toda la vida del hombre, ¿qué es lo que sufre él? Dolor. ¿Por qué el hombre mientras vive en esta tierra pasa dolores? Porque él, en lugar de buscar a Dios, busca el placer que le ofrece el pecado. Y todo eso que le ofrece el pecado se convierte en dolor para él, no en placer. Esto es una de las verdades muy profundas de la Escritura que nosotros necesitamos comprender. Todo lo que el mundo nos ofrece como placer, una vez picamos el anzuelo, se convierte en nosotros en dolor. ¿Cómo les parece? Por ejemplo, el mundo nos dice, si tú rumbeas, vas a tener mucho placer. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Todo eso se convierte en dolor para ti. Y no solo para ti, para tu familia, para tus seres queridos, para los que están a tu alrededor. El mundo nos dice, si tú vives en una vida libertina, en todos los aspectos de la vida, vas a ser muy feliz y tendrás todo el placer que tú quieras. Y una vez la persona se induce o cae en esa tentación, la vida libertina se le convierte en una esclavitud de muchísimo dolor, de aflicción, de miseria, de frustración, que las personas quisieran morir, pero no lo logran. Esa es la primera verdad que la Biblia nos va a decir. El mundo nos ofrece placer y la consecuencia legítima es dolor. El dolor nos lo produce
nosotros por nuestra propia responsabilidad, pero es una consecuencia legítima del pecado. Es decir, cuando yo tengo un dolor o estoy frustrado por las consecuencias del pecado, ¿qué debiera hacer? ¿Culpar a Dios? ¿Culpar a Satanás? ¿O reconocer que he obrado mal y necesito arrepentirme? Porque el mal no me lo produce el mundo. El mal no me lo produce el diablo de manera soberana. El mal es una consecuencia porque yo responsablemente obro en contra de la ley de Dios. Entonces, ¿quién reina? ¿Quién reina sobre el dolor? Dios. Dios reina sobre el dolor porque el dolor es una consecuencia legal. Es decir, está estipulado de manera oficial en la ley y Dios tiene el poder de quitar el dolor o de mitigar el dolor y darnos esperanza a los que hemos creído en Cristo. A los impíos dice que solo tiene poder el mal para dañarlos, para destruirlos, para afectarlos todos los días de su vida. Y eso es una situación bastante compleja. El versículo número 11 dice, y tienen por rey sobre ellos. ¿Ellos quiénes? Los hombres, ¿cierto? El versículo anterior dice para dañar a los hombres y luego dice y tienen por rey sobre ellos, es decir, sobre los hombres que están llenos de impiedad, llenos de maldad, llenos de esa perversión que sale del pozo de su corazón. Tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Hermanos queridos, estos dos términos son uno en hebreo, otro en griego, para significar básicamente lo mismo, con alguna pequeña variación. Abadón generalmente hace referencia a un lugar o a una acción, y Apolión hace referencia a una persona o a un ser. Pero generalmente los dos términos son sinónimos en los dos idiomas. Básicamente lo que significan es destrucción y destructor. Es decir, la destrucción que viene por el destructor. Y generalmente en el Antiguo Testamento el término Abadón tenía una indicación de lugar para hablar del Seol. Del Seol. Y Seol en la Biblia generalmente significa la muerte y la sepultura, es decir, la tumba o el lugar de los muertos. Muchos hemos pensado que Seol es el infierno, puede tener una connotación, pero generalmente Seol significa el lugar de los muertos, lo que nosotros llamaríamos hoy la tumba o el cementerio, ¿sí? Es donde reposan los muertos o donde van a parar los muertos luego de terminar su tiempo acá en la tierra. Tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Cuando habla del ángel del abismo, está hablando de quién gobierna el lugar de los muertos. Es decir, quién gobierna a los que viven y quién gobierna a los que mueren. Nosotros pudiéramos decir fácilmente o rápidamente que Jesucristo gobierna a los que viven y Satanás gobierna a los que mueren. Pero esa dualidad en el pensamiento es un error, que primero no es bíblica y segundo rompe la unidad de la Escritura. Lo que la Biblia dice es que solo hay un ángel que tiene las llaves de la vida y de la muerte, o de la muerte y del Hades. ¿Recuerdan? Apocalipsis 1:18. Y ese ángel se llama Jesucristo. Jesucristo es el único que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Y gobierna a los creyentes y gobierna a los incrédulos. Gobierna a los justos y a los injustos. Jesucristo es el único que tiene poder para gobernar no solamente a los creyentes de manera fiel y soberana y siendo cabeza de su pueblo, sino también para ejercer poder absoluto y justicia plena y absoluta sobre los impíos. Entonces, vamos por partes, versículo número 11. Y tienen por rey. Es interesante porque las langostas, dice en Proverbios, no tienen rey. ¿Se acuerdan? Dice que se mueven por cuadrillas o como grandes enjambres, pero no tienen rey.
Entonces lo que nos indica acá es que aunque este mal o esta perversión de la sociedad se mueve como si fuera un microbio o un insecto o una bacteria, como que pareciera que no hay quien los gobierne, el versículo número 11 dice, tienen un rey. Y eso ya da esperanza a los creyentes. Porque los incrédulos, aunque son malos y perversos y andan en manadas causando perversiones, tienen quien los gobierne. Es decir, no están a la deriva. No están sueltos a su libre arbitrio. Ellos están gobernados por un rey. ¿Quién es ese rey? Bueno, rápidamente diríamos, pues Satanás. Satanás gobierna a los impíos. Bueno, ¿dónde dice la Biblia que Satanás gobierna a los impíos? La Biblia dice que aún Dios hizo al impío para el día malo y que aún Dios hiere al impío para su propia perdición y condenación, pero que Dios sigue gobernando sobre justos e injustos y hace salir el sol sobre buenos y malos, y que aún a los impíos Dios los trastorna y los inclina a todo lo que Él quiere. ¿Recuerdan esos textos? Cuando nosotros leemos los pasajes paralelos a estas historias que están en Éxodo, en los primeros capítulos, las 10 plagas de Egipto, dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón. No dice que Satanás lo endureció. No dice que Satanás puso como piedra el corazón. Dice Dios les endurece el corazón a los impíos. Y luego cuando vamos a las parábolas, no dice que Satanás hace que los impíos no entiendan. Dice que Dios habla de tal manera que los hijos entiendan para que también los impíos no entiendan y no vean y no crean y no sean salvos. Entonces, ¿quién es el rey sobre el abismo? ¿O quién es el rey del abismo? ¿Será Satanás? En primer lugar, la Biblia no dice que Satanás sea rey. En segundo lugar, no dice que sea ángel. Y en tercer lugar, no dice que se le dio un pedazo de la tierra o un lugar para que él gobierne, porque si no, Dios no sería absoluto y soberano. Entonces, ¿quién es el que gobierna sobre todos los malos y los impíos que tienen su corazón como un abismo de maldad? Jesucristo. Jesucristo gobierna sobre ellos. Y eso ya nos ayuda a nosotros a tener mucho más esperanza y a entender que solo hay una historia de redención, que solo hay una historia de la humanidad y que no hay dos reinos con dos reyes distintos. Hay dos pueblos, el pueblo de Dios y el pueblo del mal, pero gobernado por un único rey, justo y soberano, que se llama Jesucristo. El versículo sigue diciendo, tienen por rey sobre ellos. No dice a favor de ellos. No dice por ellos, sino sobre o contra ellos. Esa sería la explicación adecuada del texto. Es decir, ese rey que gobierna a los impíos o que gobierna el mal, sea representado a través de caballos de guerra, sea representado a través de mujeres que seducen, sea representado a través de hombres poderosos con corona, ¿a quién tienen por rey? Contra ellos. Miren lo interesante. Jesucristo es rey a favor de su pueblo, pero Jesucristo es rey contra los enemigos de su pueblo. Ahí hay una distinción. Y eso vale la pena que lo resaltemos. No es igual como Jesucristo ejerce su reinado para su pueblo, porque el reinado que Él ofrece para su pueblo es a favor de su pueblo, es condescendiente con su pueblo, es decir, lleno de gracia, de compasión, de bondad, lleno de mucha misericordia para nosotros. Mientras Él gobierna a su pueblo con bondad y misericordia, a favor, Él gobierna a los impíos contra ellos. No es a favor de los impíos, sino contra ellos. Y eso llama mucho la atención, porque es lo que el impío no quiere reconocer, y por supuesto no puede, no tiene la gracia salvadora. Que el impío está gobernado por el mismo Dios en el que nosotros creemos, pero Dios no es benévolo con ellos, sino que está en contra de ellos, haciendo que lo que ellos inventan se convierta en el arma de su propia perdición.
Entonces, el mal ofrece placer, pero Dios, que está contra ellos, hace que ellos reciban o consuman ese placer, pero ese placer se les convierte en terrible dolor. En terrible dolor que les destruye y que les daña hasta los tuétanos. Luego, el mal ofrece crear cosas. El mal es muy creativo. ¿Vieron ustedes todo cómo se mimetiza el mal según la descripción? Aparece como un abismo que se abre y sale humo, pero luego pasa a ser insecto, luego termina teniendo cola y ponzoña como escorpiones, luego termina constituyéndose como caballos de guerra, luego como carros modernos de carrera, luego como mujeres seductoras, luego como gobernantes con corona, pero termina siendo el mismo insecto con cola que daña y que destruye. Es decir, el mal se mimetiza. Pareciera que el mal se moderniza o se transforma, de tal manera que pasa inadvertido. ¿Sí? Si para usted es muy evidente la langosta, entonces el mal se le presenta de forma más atractiva. Y por supuesto, si a usted lo ponen a escoger entre una langosta y un caballo, ¿usted qué escoge? Un caballo. ¿Sí? Y si usted lo ponen a escoger entre una persona déspota y tirana y cara agria y una mujer seductora, un rostro atractivo, ¿usted qué elige? Un rostro atractivo, tierno, sensual, llamativo. ¿Por qué? Porque el mal se nos presenta de esa manera. Pero sea sensual, sea atractivo, sea imponente, sea terrorífico, el mal que tiene veneno que causa dolor y que en lugar de crear, destruye. Es llamativo que el mismo discurso que la serpiente le dio a Eva hace 6,000 años, nos lo sigue dando a nosotros hoy. Y sigue dando el mismo discurso, ya no con una fruta, sino con otro tipo de productos, pero que significan lo mismo. Es decir, rebelarnos en contra de la ley de Dios. El versículo dice, el ángel del abismo cuyo nombre es Abadón y Apolión. Esos nombres o esos títulos eran dados al lugar de los muertos, al Seol. En varios lugares de la Escritura lo podemos ver. Job 26:6 dice, el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Hablando de que la tumba donde estaban los muertos, Dios la podía ver. No tenía cubierta, es decir, estaba al descubierto y Dios conocía lo que había allá y el propósito que tiene. Job 28:22 dice, el Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. El Abadón, la muerte, la destrucción, el lugar de los muertos. Luego en Job 31:12 dice, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. Y luego en Salmo 88:11 dice, será contado en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón, es decir, en el lugar de los muertos. No está hablando del infierno, aquí no está hablando del juicio eterno. Luego en Proverbios 15:11 dice, el Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? El Seol y el Abadón, es decir, la muerte y la sepultura, están delante de Dios y Dios las conoce. ¿Cuánto más el corazón del hombre? Y luego en Proverbios 27:20 dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Es decir, la muerte y la sepultura siempre estará presente entre nosotros. ¿Desde cuándo hay muerte? Desde Génesis. Desde Génesis 3 hay muerte y hay sepultura. Desde Génesis 3 hay destrucción de la vida a causa de la muerte y la sepultura. Aquí no está hablando del infierno. Este versículo está hablando del límite temporal que tenemos todos los seres humanos en esta tierra, que se llama la muerte. Nosotros vivimos aquí en esta tierra hasta que nos llega la muerte. Pero ¿quién tiene el límite de nuestra vida? ¿Quién le pone el límite a nuestros días y a nuestros años? ¿Satanás?
¿Tiene Satanás la capacidad de decir, voy a arrebatarle la vida a esta persona hoy? ¿Tiene Satanás la potestad de decir, voy a destruir con muerte y con tortura a una persona sin la autorización de Dios? Es decir, Satanás funge como destructor, que causa destrucción, pero ¿quién lo destruye a él? ¿Quién destruye la destrucción? Hermanos queridos, cuando nosotros vemos la muerte en Génesis 3, nosotros fácilmente podemos decir, la muerte la trajo Satanás. Porque Adán pecó y Eva pecaron. Y como consecuencia vino la muerte. Satanás trajo la muerte. Pero la Biblia dice acá que los hombres procuran la muerte y no pueden morir. ¿Por qué Satanás a sus súbditos o a sus seguidores no les propicia la muerte si eso es lo que ellos anhelan? Si lo que más anhelan es morir y Satanás tiene la potestad de darles muerte, ¿por qué no les da muerte de una? Porque Satanás no es el padre de la vida ni el padre de la muerte. Porque Satanás no tiene potestad sobre la vida de nadie. ¿Qué dice Génesis 3? El día que de él comiere, ciertamente morirás. Entonces la muerte no tiene como autoridad Satanás. La muerte tampoco la tiene como derecho el hombre. Por eso se nos está prohibido matar bajo cualquier circunstancia, porque no es nuestro derecho ni matar ni quitarnos la vida a nosotros. Por eso se pone aquí como ejemplo el escorpión, que es el único animal que se quita la vida. Pero aún si esa persona se quita la vida porque no soporta el dolor, el día que se quite la vida es el día en que Dios había determinado que esa persona dejara de existir. Porque no fue Satanás el que le quitó la vida, no fue él el que se la quitó, fue Dios soberanamente el que determinó los días de esa persona. Génesis 3 nos dice, el día que de él comieres, ciertamente moriré. Entonces, ¿la muerte dónde está estipulada? En la ley. La muerte está estipulada en la ley de Dios como sentencia, como pago legítimo por el pecado y como una sentencia punitiva por las acciones deliberadas del hombre. Entonces la muerte es sentencia. ¿Quién la estipuló? Dios. ¿Quién la legisló? ¿Quién la determinó? ¿Quién la registró en su ley eterna y soberana? Dios. De hecho, la muerte es la única satisfacción legítima a las demandas perfectas de la justicia de Dios. Si nosotros decimos que el autor de la muerte es Satanás, entonces Jesucristo fue vendido a Satanás y Satanás lo venció. Porque ¿quién mató a Jesucristo? Pero la Biblia dice que Jesucristo fue muerto de acuerdo al anticipado consejo de Dios, que se había determinado desde antes de la fundación del mundo que así fuese. Que Él se entregó voluntariamente y nadie le quitó la vida, sino que Él la puso, la entregó para volverla a tomar. No fue Satanás el que le quitó la vida a Cristo. Fue Dios mismo el que se satisfizo a sí mismo en la muerte de Cristo. ¿Qué es lo que yo quiero decir? El pecado nos ofrece placer, pero nos viene como consecuencia legítima de la ley a los impíos el dolor. ¿Sí me hago entender? El pecado produce o ofrece muchas maneras creativas de pecar, modernas, divertidas, atractivas, muchas maneras alternativas de pecar, pero el Señor hace que eso se convierta en una forma de destrucción para ellos. Que eso creativo sea su propia destrucción, y sea su propia destrucción porque no es Satanás el destructor, sino que la destrucción es una consecuencia legítima del pecado que Dios mismo legisla, y Satanás lo que hace es operar en los hijos de desobediencia esa maldad y hacer que esa maldad pues sea muy atractiva para los impíos y que ellos se enreden en ella misma y mueran presas de su propio invento. Tienen como rey al rey de la muerte y la sepultura.
Sería básicamente lo que el texto diría. Y tienen los impíos, está hablando de los impíos, no de los creyentes. Y tienen los impíos por rey o por gobernante al ángel o al mensajero que vino del cielo y que se encarnó y que lo conocemos, cuyo nombre es el que tiene el poder o el que tiene las llaves sobre la vida y sobre la muerte. Aquí básicamente sería una nueva relación con Apocalipsis capítulo 1, 18. Es decir, tienen por rey al que tiene las llaves de la vida y de la muerte. Pero como está hablando de los impíos, no habla de llaves como en 1.16, sino como en Apocalipsis 9, 1 y 2. No las llaves en plural, sino la llave. Porque está hablando solo de los impíos, solo de una de las acciones que Cristo realiza como rey no sobre su pueblo, sino contra los impíos, y es la acción de justicia trayendo muerte y sepultura. Entonces llevamos ya 2 acciones judiciales de Dios contra los incrédulos y contra ese mal venenoso y contaminante. La primera acción legítima de Dios para traer juicio es el dolor. El pecado ofrece placer, Dios trae como consecuencia legítima el dolor sobre los impíos y un dolor que les durará toda la vida, aunque ellos anhelen la muerte. En segundo lugar, ¿cuál es la acción judicial legítima que viene sobre los impíos? La destrucción, la muerte. La muerte y la sepultura es la acción legítima judicial de Dios contra la rebelión de los impíos. Y Dios reina sobre ellos trayéndoles muerte. No cuando ellos la anhelan, sino cuando es el momento preciso designado por Dios para la existencia de ellos. Y en tercer lugar, vamos a ver el otro aspecto judicial de Dios sobre los impíos y tiene que ver con el juicio eterno. Abadón y Apolión pueden tener también una connotación con juicio eterno o con aquellos que van a la muerte y a la sepultura pero están aguardando el juicio eterno. Es decir, es para aquellos que ya cumplieron su límite temporal y no hay otra opción sino aguardar el juicio eterno. Es decir, ¿quién gobierna sobre la vida de aquellos que aquí en la tierra vivieron solo haciendo el mal? ¿Quién los gobernó durante la vida? Jesucristo. ¿Quién los gobierna al morir? ¿Y quién los tiene allí en la tumba, en la sepultura, aguardando el juicio final? No hay esperanza para ellos, no hay forma de sacarlos de penas y llevarlos a descansar. No hay formas de intervenir para que ellos cambien su destino y para que cambien su propósito de vida. En la vida cosecharon dolor, en su muerte destrucción, y luego en la sepultura aguardan la resurrección para el juicio eterno. Queridos hermanos, cuando está hablando aquí este texto, no está describiendo el poder del mal y el poder de Satanás sobre los malos. Satanás no tiene ningún poder sobre los malos que no haya recibido. Satanás simplemente es ejecutor, no autor de nada. Él no tiene ninguna capacidad de autoría de nada. Él es ejecutor. Él no es legislador. ¿Quién es el único legislador? ¿Quién es el único autor de todos los planes y los propósitos? Satanás simplemente ejecuta. Ejecuta limitadamente lo que en el propósito soberano de Dios se le permite ejecutar en aquellos objetos de la ira de Dios. Y Satanás ejecuta muerte, dolor y destrucción en los impíos. Pero lo que Satanás no sabe es que eso está gobernado por Dios para la propia perdición de los impíos. ¿Me hago entender? Es decir, Satanás les ofrece placer que se convierte en dolor. Pero ese dolor no es autor Satanás, sino que es una consecuencia legítima de la ley de Dios sobre los incrédulos. Es decir, Dios sigue gobernando sobre el dolor. Satanás les ofrece crearles proyectos y opciones de vida y esos proyectos los esclavizan y los destruyen a los impíos. Pero eso no es autor Satanás de la destrucción, sino que es una consecuencia legal
del decreto eterno de la redención, que dice que aquellos que rechacen deliberada y obstinadamente la ley de Dios serán presa de la destrucción, es decir, morirán. Ciertamente morirán. Entonces, ¿quién sigue siendo autor de la muerte de los incrédulos? Satanás. Satanás no, Jesucristo es autor. Y luego ellos aguardan, dice la Biblia, en moradas la condenación eterna. ¿Quién es el que los tiene allí y los sacará a la luz para el juicio eterno? Jesucristo, no Satanás. Es decir, Satanás aparece como destructor, ejecutor, pero Jesucristo es el que realmente destruirá el poder de la vida que de Satanás y de los impíos, el poder de la muerte que Satanás ejecuta sobre los impíos, y destruirá a Satanás o enjuiciará a Satanás por siempre, y a los impíos los condenará. Entonces, ¿quién es el único que tiene poder absoluto? ¿Quién es el que destruye al destructor? ¿Quién es el que destruye la destrucción? El autor soberano es Dios a través de su decreto eterno, a través de su ley, que estipula como juicio y como condiciones legítimas de justicia el dolor, la muerte y la condenación. Esas tres acciones, que son las que están presentes acá en el texto, dolor a los hombres durante su vida, muerte a través de actos terribles y luego juicio eterno o aguardar el juicio eterno, son acciones legítimas, no de Satanás, sino acciones legítimas del juicio de Dios sobre los incrédulos. Ahora, ¿qué es lo maravilloso de esto? Lo maravilloso es que Dios gobierna sobre toda la historia. Lo maravilloso es que ese juicio terrible de dolor, de muerte destructiva y de juicio eterno no recae sobre los creyentes, porque Jesucristo gobierna sobre los creyentes a favor de ellos, pero gobierna sobre los impíos contra ellos. Es decir, no hay temor para los creyentes, porque el versículo 4 dice que ya ellos tienen el sello de Dios en sus frentes por decreto. Sello que históricamente se va aplicando en los elegidos al ser regenerados. Y lo esperanzador aquí también es que no hay impunidad en Dios. Todos aquellos que disfrutaron, recuerda el Salmo 73 de Asaf, cuando dice: yo veía que ellos engordaban de placeres y disfrutaban de todo el lujo, de gustos, y dice que ellos a sus anchas vivían. ¿Y qué dice el creyente? El creyente dice: ¿y por qué yo no puedo hacer lo mismo? ¿Por qué no puedo vivir a mis anchas y ver la opulencia o tener los beneficios? Y el mismo Salmo termina diciendo: pero el fin de ellos es muerte y destrucción. Pero el fin del creyente, que pasa muchas veces carencias, aflicciones, que pasa toda la confrontación contra el mal y todos los juicios disciplinarios o las disciplinas correctivas de Dios, dice: su fin es vida eterna. Dios gobierna los dos pueblos, unos para vida, otros para muerte. Unos pasan aquí en la tierra aflicción, pero eternamente vida abundante. Otros pasan placeres aquí temporales, pero eternamente juicio y condenación. El mismo rey, el mismo plan, la misma justicia, la misma regla de medida, y bajo el mismo sacrificio eterno de Jesucristo, el Cordero vencedor, serán juzgados los dos pueblos. Destrucción que el enemigo causa contra su pueblo, contra el pueblo de Dios, pensando exterminarlo, pero esa destrucción se convierte en destrucción para ellos mismos. Y Jesucristo destruye al devorador. Recuerden que en los profetas, en Oseas y en Joel, nos habla de la langosta, ¿recuerdan? Y dice que ¿quién es el que destruye a la oruga, al saltón, al revoltón y a la langosta y todos esos que se levantan para destruir? Dios. Es decir, todos esos nuevos modelos de pecado, nuevas maneras de maldad, se levantan para destruir, pero Dios los destruye, porque Dios está sobre ellos. Eso está en Joel capítulo 2, versículos 1 al 11. Dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra,
Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él habrá años después de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Y sigue hablando todos los efectos del mal sobre los impíos. Y en Éxodo 12:23 dice, porque Jehová, noten bien, Jehová pasará hiriendo a los egipcios. No dice Satanás pasará hiriendo a los egipcios. No dice que la serpiente antigua matará a los hijos primogénitos de los egipcios. ¿Quién los iba a matar? Dios. El ángel de la muerte, enviado por Dios, dice, Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces, ¿quién es el que dictamina la muerte o la vida? Dios. Vida para los creyentes, muerte para los incrédulos. Salvación para el pueblo de Dios, condenación para el pueblo enemigo de Dios. Un solo rey, en un solo acto judicial, dictamina justicia justa y severa sobre todos. Y Juan 10:10 nos dice, porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás puede matar, pero solamente ejecutando los planes de Dios. Puede destruir, pero ejecutando las decisiones de Dios. Puede causar dolor, como en el caso de Job y como en otros ejemplos de la Biblia, pero ejecutando solamente las decisiones soberanas y perfectas de Dios sobre los hombres. No como autor, no como rey, menos como ángel y menos como autónomo soberano, porque esas son funciones y títulos que le pertenecen únicamente al Señor. El primer ay pasó. La pregunta es, ¿pasó o está pasando? Y seguirá pasando. En la descripción pasó. En el orden lógico de la descripción, de la narración, de la visión, pasó. Es un evento pasado. Pero en el orden de la ejecución de los eventos y las decisiones judiciales de Dios, el primer ay no ha pasado. Recuerden que hemos dicho que estas 7 trompetas pertenecen a todos los juicios sucesivos de Dios en la historia de la humanidad. Entonces, ¿sigue habiendo mal como una cantera turbulenta? Claro. ¿Sigue levantándose el mal como las langostas? ¿Sigue habiendo veneno ponzoñoso en los autores del mal? ¿Sigue siendo imponente como caballos yendo a la guerra? ¿O como mujeres que quieren seducir? ¿O como poderosos gobernantes que ejercen dominio y dictan cátedra? Claro que sí. El mal sigue en vigencia. Aquí lo que pasa es la narración. Termina y pasamos al segundo, pero en la ejecución de los juicios sucesivos de Dios, ese ay sigue ejecutándose. ¿Desde cuándo se comenzó a ejecutar ese primer ay? Desde Génesis 3. ¿Hasta cuándo se ejecutará? Hasta que el Señor venga. Hasta que muera el último de los impíos. Hasta que el último de los impíos muera o el Señor venga y tengamos que rendir cuentas en ese momento glorioso para unos y terrorífico para otros. Juicio y condenación. Queridos hermanos, ¿quién reina por rey? Jesucristo. No reina Satanás. Algunos dicen es que en el cielo reina Cristo y en la tierra reina Satanás. No, pues terrible. Porque nosotros estamos en la tierra. Algunos dicen, no, es que en la iglesia reina Cristo y en el mundo reina el diablo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Satanás nunca ha reinado, nunca reinará. ¿Se acuerdan cuando le dice a Jesús, todos los reinos del mundo te los daré? Él siempre ofrece lo que no es de él y pretende hacer lo que no le pertenece. Y siempre presume, y siempre se disfraza, y siempre engaña. Es una caricatura. Porque él no es nada ni es nadie, es un pobre diablo, creado para unos propósitos que solamente puede cumplir sin autonomía, sin soberanía y sin decisión libre, simplemente como un instrumento en las manos de Dios. Porque el único que reina y gobierna, aún en lo más perverso del corazón humano, se llama nuestro Dios.
Romanos capítulo 1 dice que por haber ellos rechazado a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. ¿Quién los entregó? Miren lo interesante. ¿Quién entenebreció el entendimiento de los sabios de este mundo? ¿Quién hace que se conviertan en testigos en contra de la verdad de Dios? Y que se envanezcan en toda clase de maldades. Dios. Entonces, ¿por qué hay personas que se levantan a las 5 de la mañana a pelear con el diablo? Debieran levantarse a las 5 de la mañana a orar y pedir que Dios tenga misericordia de ellos y les perdone sus pecados. Y que tenga misericordia de los impíos, porque ellos están gobernados por el mismo Dios en el que nosotros creemos. Y si Dios les da la gracia, ellos pueden creer el Evangelio. Y si Dios les alumbra los ojos de su entendimiento, ellos podrán creer lo mismo que nosotros creemos. Y si Dios no les alumbra, serán instrumentos de ira, preparados para el día final. Y ellos son responsables de sus actos, pero no pueden arrepentirse porque no tienen la capacidad. Si Dios les da la capacidad, podrán arrepentirse, pero sí tienen la responsabilidad de sus actos, por lo cual no tienen excusa delante de Dios. ¿Quién reina por rey? Jesucristo, el Cordero Vencedor, como cabeza de la iglesia y como rey justo sobre los impíos para mayor destrucción. Señor, te damos gracias por darnos tu palabra. Te damos gracias por ayudarnos a comprender que el dolor, la muerte y la sepultura, es decir, la destrucción y el destructor, es decir, Abadón y Apolión, son gobernados por ti. No hay ningún evento en la historia de la humanidad, no hay ningún hilo suelto que tú no gobiernes y que tú no sepas y que tú no controles de manera soberana y perfecta. Te damos gracias, porque no hay dos reyes luchando por el poder, no hay dos poderosos luchando quién domina más o quién vence. Hay un único Rey perfecto, soberano y eterno, revelado en la historia de la humanidad como Emmanuel, Dios con nosotros. Hay un único Señor, no hay dos señores. Un único Señor perfecto y soberano, el Shaddai, el Dios todopoderoso, que vive y reina por los siglos de los siglos. Hay un único Redentor. Y sobre la base de esa revelación y de ese acto redentivo, unos serán salvos, otros serán condenados. Hay un único propósito en la historia, que vivamos para tu gloria. Quienes viven para tu gloria, por tu gracia, disfrutarán las bendiciones eternas. Quienes rechazan consciente, rebeldemente, vivir para la gloria de Jesucristo, serán condenados y no hay escapatoria. No hay dos eventos judiciales ni dos reglas de medida, solo hay una regla de medida, tu ley perfecta, tu ley dada y grabada en las conciencias de todo hombre, de tal manera que si obramos mal, somos responsables de nuestros pecados. No podemos culpar al mundo de nuestra maldad, no podemos culpar al diablo de nuestra maldad, tampoco podemos culparte a ti, ni culpar a otros. Tenemos que responsabilizarnos cada uno de nuestras acciones pecaminosas y pedir misericordia a ti. Nosotros tenemos la luz del Evangelio, el sol de justicia, la estrella resplandeciente de la mañana, ya abrió con su llave poderosa el abismo de nuestro corazón y reveló lo que hay en nuestro corazón. Maldad y podrida llaga, pero ya tu sangre preciosa nos roció y perdonó nuestros pecados. Y aunque hay maldad en nuestra vida, hemos sido regenerados, posicionados como hijos tuyos. Y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No podrá engañar Satanás a los escogidos. Pero aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes, el sello de la fe, el del Evangelio, el sello de la justicia, de la ley y la capacidad de cumplirla por Cristo, no tienen alternativa sino sufrir dolor y miseria en esta tierra y luego al morir terror, porque sus cuerpos se destruyen, pero luego serán reconstruidos para afrontar el justo juicio tuyo, porque lo único que hicieron fue vivir en maldad, como insectos, vivir como arañas, como escorpiones, portarse como animales
inclementes, sin sabiduría, y aún como hombres, como seres humanos, vivir solo para seducir y para engañar y para manipular. Ten piedad, Señor, de aquellos que no te conocen, y por amor a ti mismo, si así lo decides, alúmbrales con los ojos de tu entendimiento, para que ellos tengan la luz del Evangelio. Y como dice el clamor del rico en la parábola, no vengan o no vayan a parar a ese lugar de tormento. Ten piedad de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, de nuestros conciudadanos, que se deleitan en el mal que les produce dolor y morirán víctimas de su propio invento. Ten piedad para que no vayan a parar a ese lugar de tormento. Señor, y a nosotros que ya te conocemos, danos la gracia de vivir para ti. Danos el gozo y el entendimiento de saber que no podemos volver a ese abismo de maldad del cual ya nos has rescatado. Que ya no podemos volver a ese abismo de perversión y de confusión de nuestro propio corazón. Líbranos, Señor, encamínanos en tu justicia. Haznos oír tu voz y doblega nuestro corazón endurecido para que sea suave, dócil a tu palabra y vivamos por ti y para ti. Te damos gracias por la esperanza que nos das, aún en textos tan difíciles como estos. Nos muestran que tú eres el Cordero vencedor y que estamos a salvo, no por nuestras obras, sino por la decisión soberana tuya. En Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga.